que hace 4 años solo el 40% de la carga que entraba y salía del país era vista por rayos X. Hoy más del 92% de la carga que entra y sale del país es vista por rayos X. Entonces el margen de error es menor. Somos más seguros, estamos recaudando más y somos más modernos. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini para Colorvisión y para TVX, que hay en los Estados Unidos, y para todos ustedes donde quiera que estén, porque ahí está nuestro canal, es decir, que esta entrevista usted puede verla 24/7. Les cuento. Esta semana se presentó la primera entrega de RD Elige. Y hay muchas sorpresas, pero algo llamó especialmente mi atención en los resultados, y es que hay un dirigente político, amigo mío, que hace apenas 6, 7 meses, cuando él estaba ayudando a una gran amiga a que fuera alcalde del distrito, ese amigo me habló de la posibilidad de luchar por la candidatura presidencial en su partido. Estamos hablando julio, agosto, es decir, midan ustedes el poco tiempo. De repente, cuando se presenta la encuesta y yo busco, digo, pero ¿qué está pasando aquí? Entre los políticos, ¿a quién más usted está dispuesto a votar? Entonces, de repente, está David Collado, está Carolina, y en un tercer lugar aparece ese amigo mío, 10.8. Pero hay algo que también me llama la atención, porque es muy duro usted ser popular y querido cuando su trabajo en el gobierno es sacarle el dinero a la gente con los benditos impuestos. Resulta que el 17% de los que tienen derecho a votar prácticamente no lo conocen. Y eso es una muy buena noticia, porque resulta que ese señor tiene el techo alto, alto, y puede crecer mucho. Entonces yo, cuando vi esto, antes de ayer, ya lo llamé, mira, hermano, te necesito porque hay cosas que tú tienes que respondernos, qué es lo que está pasando. Entonces uno, abusando de esos afectos, lo tiene aquí para conversar con Eduardo Sanz Lobatón Yayo. Mis respetos. Pablo, qué placer volver a estar aquí de nuevo. Hacía mucho que no me invitaban. Parece que esas cosas ayudan a que a uno lo tomen en cuenta, porque sí, tú tenías más de un año que no me llamabas por aquí a mí. Me gusta esa forma tuya siempre, esa humildad, eso es maravilloso. No, pero ya yo en serio, yo te llamé porque la verdad es que a mí me ha llamado la atención, porque yo puedo decirlo, que nuestra conversación fue hace 6, 7 meses. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo primero es que yo he dicho esto en todos los escenarios habido y por haber. No estamos en campaña, no estamos en época electoral. A la sociedad dominicana hay que respetarla. Nosotros en mayo del año pasado, todavía no se ha cumplido un año de eso, celebramos unas elecciones. Y yo tengo el privilegio de haber acompañado a Luis Abinader en su proyecto político desde cuando no le decían ni la Tayota. O sea, la Tayota vino mucho después y ya superamos la Tayota, porque ha ganado ya 4 elecciones consecutivas al frente de la coalición que dirige el PRM. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con esta sociedad. El presidente Abinader sigue confiando en nosotros al frente de una de las entidades de recaudaciones más importantes que tiene el Estado, que maneja entre el 25 y tanto más de todo el dinero que le entra al Estado dominicano. Entonces, yo veo estas manifestaciones, estos estudios de simpatía y bueno, uno lo ve con humildad, lo ve con prudencia, lo ve con optimismo quizás, pero hay que resaltar, Pablo, que el momento es de bien gobernar. Si nosotros, en estos casi 4 años que nos quedan al frente del Estado dominicano, no hacemos un gobierno como el que hicimos los primeros 4 años, si no le damos respuesta a la gente, si no le damos la cara a la gente, si no solucionamos de manera definitiva temas neurálgicos como el problema eléctrico, si consolidamos como tenemos que consolidar lo que hemos hecho con la criminalidad, que está en los índices más bajos de décadas, si seguimos haciendo del país un centro regional logístico, si seguimos haciendo del país un pulmón de las zonas francas
para el mundo, si seguimos aprovechando nuestra situación geográfica, yo estoy seguro que entonces llegará el momento de que esas manifestaciones que tú mencionas en una que otra encuesta, yo siempre veo las encuestas con prudencia. Las encuestas son una fotografía de un momento. Y a 3 años y medio, 3 años y 8 meses de una posible competencia electoral, una foto de hoy es prácticamente irrelevante. Lo que pasa es que la política es parte de nuestro folclore. Estas empresas y estos medios de comunicación están todo el tiempo midiendo simpatía. Y bueno, tengo que admitirte con sinceridad que a nadie le disgusta, ¿no? Verse valorado de una manera positiva en una encuesta. Eso nunca es malo. Ahora, si ese es el norte de tu accionar, te puedes desviar. Y como tú bien dices, yo estoy al frente de una entidad que lo que hace es facilitar el comercio, regular el comercio, Sí, pero recaudar impuestos. Antipática, digo. Exacto. Antipática. Entonces, es una institución. Sí. Entonces, mal pudiera yo hacer ahora campaña a destiempo y cosas a destiempo, porque inclusive el mandato que tenemos del presidente de la República, que es hoy mi superior jerárquico, pero además mi gran amigo, a quien le debo lealtades, ¿no? Es que la prioridad de nosotros es gobernar. Y sé que hablo por los otros compañeros y compañeras evaluadas en esa y en otras encuestas. Sé que hablo por David, sé que hablo por Carolina, sé que hablo por Wellington, por Tony, por Guido. Sé que hablo por todos ellos y por otros que quizás puedan animarse a ser evaluados en su momento, que la prioridad de nosotros es gobernar, la prioridad de nosotros es mantener lo que hemos logrado. Muy bien, pero ese es tu viejo discurso. No es viejo. Eso siempre me has hablado de que lo importante es hacerlo bien, que la mejor manera de ayudar a Luis Abinader siendo un buen funcionario. Aplausos. Yo te he reconocido ese bien hacer. Muy bien. Lo que pasa es que hace 7 meses tú no estabas en esto. Mira, me menciona, por ejemplo, a David y a Carolina, que son proyectos presidenciales de años que se está trabajando. Entonces yo sé que eso es importante, pero quiero destacar esa parte porque quizás es una manera de estimular a los demás aspirantes de que aquí en el centro de la cuestión está el hacerlo bien. O sea, si usted no es un buen sargento, difícilmente lo suban. Completamente de acuerdo contigo. Si tú no eres eficiente siguiendo, Sí. no vas a ser eficiente liderando. Claro. Y nosotros somos parte de una estructura de gobierno ahora mismo que dirige Luis Abinader. Entonces, a eso es que todos nos debemos. Evidentemente, Pablo, si ahora mismo a ti, haciendo yo ese símil, te llaman de Fox o te llaman de una de las cadenas más importantes del mundo y te dan un horario de prime time para que tú produzcas un programa, yo me imagino que a ti te gustaría la idea, porque tú lo que eres es periodista, comunicador. Entonces, eso mismo sucede con los que nos hemos dedicado a lo largo de parte importante de nuestras vidas a tratar de servirle a la gente. La política, hay alguna gente que cree que los políticos son el ombligo del mundo. Eso es un error. La política se ha transformado de una manera ya. Y tú ves los fenómenos, tú ves un Nayib Bukele, tú ves un Donald Trump, tú ves un Gabriel Boric en Chile. La política se ha transformado hacia gente que tiene que comunicar, hacia gente que tiene que tener empatía. La sociedad, la gente tiene que identificarse contigo. Tú tienes que tener puentes y eso tú lo haces dando resultados y sirviéndole a la gente. Entonces, los que estamos en política, que en la política se puede estar de muchas formas, no solo de un partido político, tú puedes estar en la política a través de una ONG, a través de un medio de comunicación. Yo creo que todos, de algún modo, tenemos el norte de expandir nuestra posibilidad de hacer cosas. Y yo creo que en eso es lo que reflejan esos estudios y otros estudios, y el error sería desviarnos, o como decimos en términos coloquiales, el error sería creerse la película. O sea, que a veces tú estás viendo una película de Batman, de esto, y tienes que tener cuidado de no creerte que tú eres Batman, de no creerte que tú eres el protagonista de la película, porque entonces ahí vienen los errores de sobreestimarse, ahí vienen los errores los errores a los que induce cuando tú quieres poner la carreta delante de los caballos. Sin embargo, el PRM tiene sus desafíos internos, comenzando por su terrible herencia del PRD, una vocación fratricida que tienen que controlarla. Pero hay, entre esas cosas está un fenómeno interesante, y es
el caso David Collado. Fuera de la ciudadanía en general, una intención de voto muy alta. Pero ahora resulta que se le preguntó a los simpatizantes del PRM y volvió a marcar muy alta. Al mismo tiempo, hay un problema, y sé por qué lo digo, de que en ciertos estamentos de la dirección del partido hay un gran rechazo a una candidatura de David Collado, lo que plantea un grave problema, porque tengo entendido que el modelo a aplicar será las primarias, para que vote cada miembro del padrón del partido. ¿Cómo ustedes van a salvar eso? ¿No se teme una crisis terrible? Mira, yo me gusta usar el símil de las leyendas urbanas. Yo a veces digo que un día, de tanto decirme que tengo 3 pies, yo voy a salir caminando a buscar el tercer pie. Yo oigo esas cosas que tú me preguntas y le he oído en otro centro. Primero, yo tengo el privilegio de ser un gran amigo de David, de más de 25 años, inclusive he colaborado con él, así como tú decías al principio, yo fui el director de campaña de Carolina en el 20 y en el 24. Y con David en el 2016, cuando él aspiró a la alcaldía, fui también de los coordinadores y de los colaboradores de esa campaña. Y lo primero es que yo no veo cuál es el problema que tiene ni David, ni Carolina, ni el PRM. Eso no, la gente no puede confundir la competencia sana, la comparación de atributos, que tú puedes tener el atributo de que eres un gran comunicador y tú puedes tener el atributo de que eres un gran gerente y tú puedes tener el atributo de que tú eres empático. O sea, por ejemplo, ¿quién puede negar el carisma de Carolina Mejía donde quiera que llega? Tú no puedes negar eso. Eso no, Carolina es la alegría que camina y del mismo modo David es una persona que tanto en el Ayuntamiento del Distrito Nacional como en turismo ahora ha demostrado unos resultados gerenciales ante lo que yo me quito el sombrero. Entonces, yo no veo eso como un problema, yo veo eso como una bendición. El PRM tiene en David, en Carolina, en muchos otros, lo que ha hecho Wellington con el agua en el país, y lo que han hecho otros, algunos que quizá todavía no han dicho que aspiran, y yo creo que eso es una abundancia de alternativas. La madurez, la experiencia, la historia nos dice que lo que hay que saber administrar eso y que en su momento, llegado el momento, se manifestarán las simpatías, se manifestarán las alianzas, se manifestará la historia, se manifestará cómo ha sido tu comportamiento con los diferentes actores y entonces ahí elegiremos a una Carolina, a un David, elegiremos un Yayo, elegiremos un Wellington, elegiremos un Tony, a un Roberto, elegiremos y yo estoy porque los conozco a todos hasta el tuétano y porque hemos vivido la construcción del poder del PRM. Es una historia que inclusive yo te he hablado de tratar de escribirla, y yo recuerdo las reuniones de madrugadas, etcétera. Recuerdo los acuerdos que se produjeron. Y si lo hicimos en el 20, alrededor de Luis, ¿por qué pensar que no lo haremos en el 28, alrededor de cualquiera de nosotros que demuestre tener en el espacio y en el tiempo la conveniencia correcta? Pero no es cierto que hay rechazo hacia ninguno de nosotros, no es cierto. Y yo lo vivo como miembro de la dirección ejecutiva, como secretario de Finanzas del partido, como director general de aduanas. Yo no he visto ni creo en ese rechazo. Ahora, puede haber que a Pablo le guste más Juan y a nuestra querida amiga Taína le guste más Pedro. Ahora, yo creo que nuestros adversarios y normalmente también los temas tras bastidores, los rumores, que son parte de la actividad empresarial, de la actividad política, de la actividad mediática, pues quieren estereotipar a algunos de nosotros. Pero yo estoy convencido que el que esté contando con la división del PRM, que cuente con otra cosa, porque eso no va a suceder. Nosotros somos los hijos de la generación que vio a Jacobo y Peña destriparse, que vio a Hipólito y a Miguel destriparse, que vio a Danilo y a Leonel destriparse. Nosotros somos, o sea, nosotros todos estamos entre 40 y 50 años. Hay algunas que están un chin pasadas, pero no se lo diga, que se ponen guapitas. Pero al final del día, esta generación creció viendo eso. Y creció viendo los resultados. Y yo creo que eso lo vamos a evitar. Bueno, el problema está en que ya
tendremos que esperar la hora cero. Es una pena que a mí me dé tanta lucha traerte al programa. Esto es casi me siento a veces mal llamar a su Además, madre. ellos tienen algo muy bueno. Doña, mire, que él no quiere venir, yo voy a hablar con él. O sea, pero vamos a tratar de que tú vengas más al programa, porque lo cierto es que el temor existe. Pero dijiste algo interesante. Tú eres una persona de los absolutos afectos de Carolina, y eso yo vi como ustedes interactúan. Un amigo más viejo, porque además generacionalmente sigue de David. Podría haber problemas. ¿No sería ya yo en verdad, llegado a la hora de la verdad, una especie del candidato del consenso? Porque también se te tiene como un hombre, y creo que así es, del presidente. Mira, yo te agradezco que tú digas eso porque ahí estamos completamente de acuerdo. Yo lo primero que soy es un hombre del equipo de Luis Abinader. Esa será siempre mi condición. Yo no soy del equipo del presidente, porque Luis dejará de ser presidente. Yo soy del equipo de Luis Abinader, ayer, hoy y mañana. Incluido el 17 de agosto del 28. Quizás ahí lo seré más, quizás ahí lo seré más. Porque el presidente tiene una multiplicidad de funciones. Exacto. Que ya no es el mismo tiempo, que antes yo compartía con el hoy presidente mucho más de lo que comparto hoy. Yo siempre seré del equipo de Luis Abinader, ayer, hoy y mañana. Con David me une una amistad de infancia y me une muchísima lucha. Yo recuerdo cuando David aspiraba a diputado en el 2006, que yo aspiraba a diputado también, y él recogiendo, todavía no era el David de hoy, todavía no era este David hoy que, ¿verdad?, sino éramos dos muchachos inventando, y yo recuerdo que con unos pesitos aquí, unos pesitos allá, mandábamos a hacer una encuesta, él me daba la encuesta de él y yo le daba la encuesta mía. Resulta que en toda la encuesta mía yo estaba arriba y en toda la encuesta de él estaba arriba él. Y hacemos esa remembranza. Y con Carolina, tú has sido testigo. Yo te voy a decir una cosa. Ojalá yo que se pusieran de acuerdo alrededor de tu amigo. Sin embargo, yo que los conozco a todos, yo sé que David tiene la humildad de apoyarnos a cualquiera de nosotros. También lo sé de Carolina. Y en el caso mío ya los he apoyado antes. En el caso de Tony y de Guido y de Wellington también. Lo que pasa es que tú no le puedes pedir a un equipo de pelota, para hacer el símil, que va a la Serie Mundial a competir con otro equipo de pelota, y tú no le puedes pedir, si él te gana, ¿cómo tú te vas a sentir? No, tenemos que jugar, ver quién batea, bien quién da el jonrón, y después cuando gane, él se felicitará. Pero a mí nada de eso me preocupa, porque es que lo hemos vivido antes. Y mira, y además, no dejemos de lado el liderazgo de Luis, que tendrá una gravitación, que tendrá un peso. Luis, como el fundador, junto con Hipólito Mejía y con muchos de nosotros del PRM, tiene un interés en el legado histórico de esta generación de liderazgo. ¿Estás de acuerdo con que Luis Abinader asuma la presidencia del partido en el 26? Por supuesto. ¿Te parece? Por supuesto. Yo creo que el partido lo va a necesitar. Por supuesto. Yo creo que Luis tendrá. Esa herencia perredista terrible. Luis tendrá de algún modo que jugar el rol de árbitro. Y como él ya no tiene, como dicen los americanos, skin in the game, o sea, él ya no está metido en el cuadrilátero. Exacto. Él puede tener un día la autoridad de llamar a cualquiera de nosotros y decirnos, hey, está pasando, espérate, descansa, estate tranquila, estate tranquilo. Y yo que conozco a Luis muy bien, sé la visión histórica que él tiene de esto. Mira, Pablo, tú coges las grandes sociedades del mundo, tú coges la Europa de posguerra, tú coges los Estados Unidos después de la depresión de 1929, tú coges inclusive el Chile posterior a la dictadura de Pinochet, por darte 3 ejemplos de sociedades que han progresado de manera exponencial, y todas tienen el común denominador de una generación de liderazgo. Tú tienes en Europa de la posguerra a Konrad Adenauer, a Helmut Kohl, y tienes por el otro lado a François Mitterrand, y tienes a Jacques Chirac, que coinciden en una generación de liderazgo, en una manera de pensar, que en Europa podremos hablar de la socialdemocracia que crea el estado de bienestar. Pero tú tienes Chile, que después de una dictadura sangrienta, tú coges a la derecha conservadora, a la izquierda liberal,
que hacen una coalición que gobiernan 30 años. En Europa desde 1945, alrededor hasta 1980 y pico, esa coalición gobierna. En Estados Unidos, después del desastre de la Gran Depresión en 1929, tú tienes un Franklin Delano Roosevelt que gobierna 12 años y después tienes un Harry Truman que gobierna 8 años. ¿Qué te quiero decir? Las sociedades necesitan una generación de liderazgo. Muy difícil en esta época de la vida en democracia que un líder mesiánico resuelva los problemas de una sociedad. Y eso que yo te estoy diciendo, yo lo he conversado con Luis Abinader. Luis Abinader entiende que su principal legado será entregar el poder de manera pacífica, democrática, a una persona que siga sus lineamientos de institucionalidad, sus lineamientos de progreso económico singular. Este país es el ejemplo de Latinoamérica, hermano. No es un accidente que Marcos Rubio, sin un mes juramentado como ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, haya estado aquí felicitándonos. Entonces, la República Dominicana es un faro de luz en una América Latina azotada por el desastre de Venezuela, por los problemas de Colombia, por la inestabilidad de Ecuador, por la dictadura en Nicaragua, por la incertidumbre de Cuba, por el abismo terrible de nuestros hermanos queridos vecinos haitianos. Todo esto pone a la República Dominicana con un crecimiento económico líder, con una institucionalidad líder, con una libertad de prensa líder. Aquí todo el mundo dice lo que quiera, como quiera y donde quiera. O sea, lo que aquí ha pasado en términos económicos, hablábamos ahorita de la gestión de David frente al turismo, premiado por la Organización Mundial del Turismo en todas partes. De la misma manera, como hemos desarrollado en términos de infraestructura, tú te pones a pensar en el monorriel de Santiago, tú te pones a pensar en la remoción de las líneas de metro con continuidad del Estado. Aquí antes era, bueno, eso lo empezó Balaguer, no lo termino yo, lo empezó Leonel, no lo termino yo. Luis Abinader ha traído un concepto de Estado sin vanidad. Nosotros agarramos un metro, lo estamos completando, tenemos un teleférico, lo inauguramos, tenemos un puerto en Manzanillo y tenemos otro en Pedernales. Lo que Luis Abinader ha hecho en Pedernales con abrir esa trocha. Aquí el turismo era Punta Cana, Casecampo, La Terrena, y Luis Abinader es que llega y dice, aquel sur olvidado, aquel sur despoblado, aquel sur, mira, yo hago esta anécdota y hasta me emociono. Yo estuve presente cuando un grupo de asesores le dijeron a Luis Abinader delante de mí, pero ¿qué tanto es que usted va a Pedernales y en Pedernales no votan 25,000 personas? Y no era mentira. Usemos su tiempo en Santiago, en el Gran Santo Domingo. Y Luis Abinader le contestó, yo tengo que ir a Pedernales porque yo no estoy pensando en las próximas elecciones, yo estoy pensando en los próximos 100 años. Esa es la visión de un líder que tenemos. Entonces, esa visión, nosotros en el 28 tenemos la responsabilidad de coger esa antorcha y cargarla con firmeza. Sí, sin embargo, en el liderazgo de Luis Abinader hay una falencia. Y es que este señor, que parece que tiene el don de la ubicuidad, 24/7, que le escribe a los funcionarios a las 2 de la mañana, ¿estás despierto? No ha logrado que parte de sus funcionarios tomen el estilo. Una cosa importante cuando tú tienes un trabajo es, si tú tienes un jefe que es muy accesible, es una persona muy humilde, sobre todo eso de accesible, entonces usted no puede como aislarse. Entonces uno siente a veces, tú no eres el caso y quizás por eso entonces lo que estamos hablando. Sin embargo, uno siente que funcionarios no le han cogido, ya vamos para el 5º año, no le han cogido la curva al presidente y hasta qué punto él debería un poco imponer yo no quiero mudos en mi gobierno y a veces cosas de ineficiencias imperdonables. Yo le leí a Tony Blair en un libro que una gran amiga mía y que hacemos muchísima vida política junta, que es Gloria Reyes, me refirió. Me lo prestó porque no regala los libros, un concepto absurdo. Lo único que roba a la gente seria son libros. A mí no me gusta que me presten los libros porque yo no los devuelvo. Exacto. Pero Gloria me prestó ese libro de Tony Blair. Lo de la tercera vía. Exacto. No, este es ahora un libro que él escribió sobre liderazgo. Okay. Es nuevo.
Y yo leí una frase en ese libro que me parece interesante compartir y es: lo perfecto en el arte de gobernar, lo perfecto es enemigo de lo posible. Yo hago ese análisis porque no hay en la historia de la humanidad, desde que salimos de la caverna, no hay una historia de un gobierno perfecto. Ni un gobierno sin errores, ni un gobierno que no. Eso no es posible porque hasta que no inventemos el sistema de que nos gobierne la inteligencia artificial, gobiernan los seres humanos. Y los seres humanos somos perfectibles. Ahora bien, los gobiernos, las gerencias, hasta las familias, hasta las relaciones interhumanas, hasta las relaciones amorosas, Pablo, tienen un balance. Entonces, cuando es más negativo que positivo, tú pica y rota. Y eso hacen las sociedades. Cuando las sociedades ven más negativo que positivo, pican y rotan también. Entonces, el común denominador de Luis Abinader y de su gestión de gobierno es que se ha gobernado de una manera que ha sido refrendada por la gente. Mira, si tú analizas lo que es gobernar un año y medio de pandemia, 3 años de guerra, la crisis inflacionaria más importante, de los últimos 150 años. Pero hay funcionarios que son maquinitas de restar popularidad, y tú me excusas. Pero el problema es que la popularidad se mide a través de un mecanismo que inventaron los griegos que se llama las elecciones. Y los ciudadanos de este país, en un 58%, aceptaron el estilo de gobernar de Luis Abinader hace apenas unos meses. Pero yo no te estoy discutiendo ahora, el estilo de Luis Abinader, todo lo contrario. No, estoy criticando que el presidente no imponga ese estilo. Pero es que, espérate. Porque se ve feo un funcionario que no coge el teléfono y el presidente sí. Mira. Primero, el estilo de Luis Abinader no se impone, sino que el estilo de Luis Abinader marca la pauta y la mayoría de... Y da resultados, que es lo que me has dicho. Y la mayoría de los funcionarios siguen esa dinámica. Y evidentemente, mira, en la época de las redes sociales, de la respuesta instantánea, el ejercicio de gobernar es impopular. Porque hace 25 o 30 años, tú podías vivir en un sitio y quizás no estar tan al corriente de cómo viven en otros sitios. Pero la insatisfacción de la generación Z, de la generación X, es instantánea. Porque si yo digo ahora que Gabriel Boric está aplicando una reforma social en Chile importante, tú puedes meterte en Google y ver si yo estoy hablando la verdad, o te puedes meter en Amazon. Entonces, eso genera una insatisfacción constante, que es el reto de la nueva política. Por eso es que tú ves que antes los presidentes de la República hablaban menos, pero tú ves que Andrés López Obrador da una rueda de prensa todos los días en la mañana. Tú ves que Donald Trump se comunica por X y ya no da entrevistas. Tú ves que Emmanuel Macron sale a la calle a correr y para 5 periodistas ciudadanos con teléfono, porque eso cambió, porque la insatisfacción es constante. Es constante porque, mira, ahora mismo Dios nos libre a ti y a mí de una situación como esta, o a cualquiera de los hermanos que nos acompañan en tu equipo aquí, sale por ahí, nos atracan y ese atraco, tú lo grabas, lo subes a Instagram, me acaban de atracar en la Ortega y Gasset, y te lo ven 2 millones de personas. Pero las 2 millones, yo se lo dije esto a un comunicador importante del país, que ahora en Navidad tuvo una diferencia con Faride por el tema de las bocinas, etcétera. Y él me decía, cónchale, Yayo, pero mira, yo estaba en un sitio y yo mismo vi que vinieron a buscar la bocina y los muchachos lo que estaban era jugando un torneo de basquetbol. Y yo le dije, sí, y eso lo subiste a redes y lo vieron 1 millón de personas. Pero lo que tú no subes a redes es cada vez que al retirar esa bocina hay una madre que puede dormir a su hijo y puede levantarse tempranito y llevarlo al colegio porque descansó. Hay una señora que sufre de diabetes y ya está avanzada en edad, necesita descansar para reponer fuerza, como le tienen un musicón abajo, esa en Guachupita, en Gualey, en Cienfuegos, en Santiago, no pudo dormir. Pero ese video no se subió a Instagram. Tú el que subiste a Instagram fue el del juego de basquetbol que suspendieron, porque esa es la dinámica de las redes. Entonces, evidentemente, cualquier insatisfacción que tenga un gobierno hoy es más magnificada. Y por eso, mira, Luis eso me lo enseñó a mí. Yo recuerdo que estando yo en aduana, recién empezado, hubo un problema con las famosas pacas estas, que son las ropas usadas, etcétera. Y hubo un grupo de gente que me denunciaron y Luis me llama.
tenía yo 2 meses en aduana, 3 meses, y me dice, ya, yo, mira, tú viste todo de la paca. Y yo, sí, señor presidente, pero no se preocupe, yo no voy a contestar eso ahora. No, contéstalo, contéstalo. Prepara tu asunto y contéstalo. Yo, pero presidente, ya, yo llévate de mí. Bueno, donde manda capitán no manda soldado. Contesté. 3 semanas, 4 semanas después le dije, presidente, mire, yo no entiendo porque dice, ya, la comunicación cambió. La comunicación cambió. Entonces, eso que tú estás diciendo es porque evidentemente tú nunca vas a llegar a gobernar con satisfacción 100%. Y habrá cosas, y también, Pablo, con toda la humildad del mundo, también hay gente de nosotros que nos hemos equivocado. Yo he cometido errores. Cualquiera puede cometer un error porque es que no salimos, no bajamos del cielo a gobernar, ¿tú entiendes? No, Sí, o sea, somos, o sea, y se cometen errores. Y yo creo que el error más grave es no admitir que cometemos errores. Sí, pero yo creo que es importante este tema porque, y voy a reforzar ese argumento, creo que no sé, a fines del 20, yo me reuní con el presidente y al igual que otros, dije, presidente, usted no se está exponiendo demasiado. Que era lo que yo pensaba. Porque en la comunicación tradicional, usted está, para la comunicación tradicional, matando usted mismo sus noticias. Haces una inauguración a las 10 de la mañana y haces otra a las 3. De eso hablamos. Sería una discusión muy, muy buena. Resulta que esa fue la tesis de final de la última maestría que yo hice. Y yo te voy a enviar los resultados de cómo dar resultado ese estilo. Estoy hablando del 22, pero ya estamos por el 25 y eso se ha mantenido. Parecerá lisonja, pero los que como tú han tenido la posibilidad de conocerme, yo no creo ser un lisonjero. Pero mira, yo recuerdo, o sea, Luis, y yo creo que por eso es presidente y por eso ha liderado una coalición que ha gobernado 4 elecciones conjuntas y por eso superamos la suspensión de las elecciones aquella vez y superamos una campaña en pandemia donde todos nosotros estábamos encerrados y el gobierno estaba en la calle haciendo campaña. Porque Luis ha tenido un fino olfato político. Mira, yo recuerdo una discusión histórica que lo puse en un artículo una vez, cuando Luis me habló a mí del PRM. Yo le dije que yo no creía en eso. No. Yo venía de la experiencia del partido que había fundado Atuey, yo había visto lo que había pasado con el PRI de Jacobo, y yo no creía, yo creía que teníamos que derrotar a Miguel Vargas adentro, esa era mi tesis. Pero ya yo estaba en coalición con Luis, ya yo entendía su liderazgo, y yo recuerdo que yo le dije, mira, nos vamos a fastidiar, y yo no usé la palabra fastidiar, ya para que el domingo no nos saque de aquí. Yo dije, mira, nos vamos a fastidiar, pero yo me voy a fastidiar contigo. Yo te voy a acompañar, aunque yo no creo en esto, yo te voy a acompañar porque creo que tu liderazgo vale la pena apoyarlo. Mira dónde estamos. Ahora, fast forward 7 años, 8 años, cuando él comenta que va a ser la semanal, yo tengo que decirte que yo pensaba lo mismo que tú. Yo le dije a Homero, que lo reconozco aquí públicamente, yo le dije a Homero, pero ¿cómo vamos a poner al presidente todos los lunes a estar hablando? El que mucho habla, mucho se equivoca, pensaba yo. Y Homero, no, pero ya, y el mismo presidente me dijo, no, tú te has equivocado. Ahí yo apoyé porque ya tenía la experiencia. Yo estaba en desacuerdo. Después, 4 o 5 meses, ya la semanal todos los lunes, yo recuerdo que un día dije, presidente, me quito el sombrero. Y yo recuerdo me dijo que tú crees que sabe mucho. Me dijo, y yo, porque te tengo que admitir que después en las encuestas comenzamos a ver cómo la semanal era una de las cosas que más les gustaba a la gente. Porque la gente veía a su presidente y entonces, yo vuelvo y te digo, y uso esos 2 ejemplos, te pudiera mencionar 25 cosas más, pero yo te uso esos 2 ejemplos para darle tranquilidad a la teleaudiencia y a ti, de que cuando llegue el momento en el PRM que alguien se ponga guapito, que alguien se ponga nervioso, que alguien no le den el parqueo que él quiere en la Casa Nacional, esos egos heridos, que no le den la silla que le toca, esas cosas, tendremos un liderazgo que servirá de árbitro. Sí, pero fíjate qué buen ejemplo hemos puesto aquí, porque resulta que el señor Abinader Corona, lo que es economista y empresario, es que en algún momento se deja... No, Pablo, es que la gente se confunda. Luis Abinader es primero que todo un dirigente político estudiado y formado. Él pasó por el empresariado, él pasó por gente, pero lo que pasa es que eso es parte de la coraza que nos ponemos en estos ambientes comunicacionales, porque hay gente, o sea, hoy en día decir yo soy político es un crimen, porque la palabra política está asociada a lo peor.
Sí, pero y no con era, mucha razón, pero Luis Abinader es un estudioso de la realidad social de este no país. era por ahí que yo iba. Ah, De ok, dirigente político, el ganar la presidencia lo pone en evidencia. El correcto. asunto en lo que él no es Dos un veces. experto es en comunicación política, en Ah, no. comunicación, en manejo de redes. Eso fue Empírico. en que, no, que en algún momento hizo algo fundamental que a los políticos les cuesta mucho, que es dejarse asesorar, Y escuchar. es el escucharlo de los dos oídos y una sola boca. ¿Y por qué eso no se irradia entre algunos de los compañeros Pero del gabinete? no es que Inaccesible, a yo, pesar de la forma mi, en que se conduce el mi presidente. querido Pues yo no Pablo, estoy entendiendo. mi querido Pablo, yo creo Sí. Ajá. que sí irradia y que sí se nota y que sí se ve. Si tú ves ese mismo estudio de opinión, que yo no creo que sea la última palabra, No, la foto, la foto. la Está bien, foto, está bien. tú verás que hay una inmensa mayoría de los ejecutivos del gobierno que tienen una alta valoración. Tú piensas en muchos de ellos que están ahí mencionados, no quiero mencionar nombres, cuando uno menciona nombres siempre pone gente guapa, porque se te olvida alguien. Eh, la mayoría de los ejecutivos y de las ejecutivas del gobierno están muy bien valoradas por la sociedad, pero no vas nunca a lograr que el gobierno sea un destello de popularidad, porque gobernar implica mucho decir que no. Mira, Vicente Sánchez Varé, que una de las cosas que yo hice cuando el presidente Abinader me honró con la posición de director de aduanas, fue que yo me dediqué a conversar, Pablo, con todos los directores de aduanas que estuvieran vivos, con los anteriores. Y empecé por el mío, evidentemente, por Vicente Sánchez Varé, pero conversé con Rafael Camilo, conversé con Kiko Tabar, conversé con Enrique Ramírez, con Fernando Fernández, Y qué con pena que no todos. estuviera ya Miguel Coco. Y qué pena, pero conversé con su familia, Sí, conversé con todos. Y yo conversé con todos porque yo decía, bueno, hay que entender cómo han vivido las personas que han hecho esto antes que yo. Y comencé a escuchar. Y yo recuerdo que Vicente Sánchez Varé, que es el único que voy a citar porque es el más cercano a mí, yo recuerdo que Vicente me dijo, bueno, Yayo, practica muchas formas de decir que no. Y yo no entendí lo que él me estaba diciendo. Yo decía, bueno, mira, para que tú veas, estos viejos en política siempre tienen su... Porque ¿y cómo se puede decir que no sea diciendo que no? Tengo que admitirte, 4 años y medio después, que soy PhD en no. Y que el no, hay muchas formas de decir que no. Y ahí voy y te digo que tenía razón. tenía razón, don Vicente. Hay muchas formas de decir que no. Y eso es importante en el arte de gobernar. Entonces, si tú te pasas el día entero diciendo que no, tú no puedes pretender que tú eres una papeleta de 2,000 pesos o una cadenita de oro. Caramba, lo he logrado. Primera entrevista que yo le realizo a este señor, que prácticamente se completó el tiempo y no hemos hablado de aduanas, que esa era mi utopía. Entonces te regalo los últimos minutos para que tú nos expliques cómo va aduana y de qué sé yo, de qué manera lo del hub logístico, con qué se come eso y de qué manera beneficia al ciudadano común eso de la ley de aduanas. Mira, por favor. Lo primero es que en estos 4 años tenemos transformaciones fundamentales. Encontramos una ley de 1942, tenemos una de 2022. Tú me dirás, ¿en qué eso beneficia? Bueno, con el simple hecho de que ahora hay muchísimas maneras de facilitar el comercio para que lo que tú compras, para que lo que te mandan de Nueva York sea más barato y tú lo tengas más rápido. Antes, el promedio de despacho eran 9 días, hoy el promedio de despacho es 1 día y medio, por solo decirte eso. Pero hemos logrado robustecer la economía dominicana porque hemos de manera consistente superado la meta de recaudación que nos establece el Ministerio de Hacienda. Solo ahora enero, que acaba de terminar, todavía no tengo los datos finales de febrero porque no hemos terminado, pero en enero, que fue la última data que tengo, nos excedimos en más de 1.100 millones de pesos de la meta de Hacienda. Y eso, cuando el Fondo Monetario Internacional lo ve, cuando el Banco Mundial lo ve, eso nos permite que nos presten a menos interés, nos permite que nos suban la calificación de riesgo. Y tú me dirás, ¿y cómo eso funciona para mí? Que hay que coger menos prestado, que hay más dinero para los programas de asistencia sociales, que hay más dinero para el subsidio de la gasolina, para que no te sube el precio
del galón de gasolina cuando tú vayas, como está subiendo en Estados Unidos, como está subiendo en Europa. Entonces, esas son cosas singulares que hemos hecho en aduana, para no hablarte de la seguridad. Eso que acaba, o sea, Marco Rubio, una de las cosas que mencionó aquí fue la colaboración en materia de seguridad. Y eso es el gran trabajo que han hecho los hombres y mujeres de uniforme, en especial el gran amigo de la DNCD, el contraalmirante Ulloa. Pero también hay que agregarle a eso que hace 4 años, solo el 40% de la carga que entraba y salía del país era vista por rayos X. Hoy más del 92% de la carga que entra y sale del país es vista por rayos X. Entonces el margen de error es menor. Somos más seguros, estamos recaudando más y somos más modernos, gracias a las reformas que los hombres y mujeres de la Dirección General de Aduanas han llevado a cabo. Gracias, Yayo. Vamos a terminar parafraseando a Cabral por aquello de que si los arrogantes supieran qué buen negocio es ser humilde, serían humildes aunque fuera por negocio. De eso Mira, se trata. no había oído ese refrán, te lo voy a copiar y trataré de darte los créditos. Muchísimas gracias. Terminamos aquí, ni un minuto más. Gracias por su generosa compañía. Pásenla bien, si es en familia, mucho mejor.